Buenos días, mucho gusto. Soy la doctora Maribel Jiménez. Solamente quisiera corroborar que se escucha bien el audio. Sí, doctora, se escucha bien, gracias. Gracias. Bueno, Sí, el doctora. día de hoy, gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar el riesgo cardiovascular y la estratificación del mismo. Como ya les comentaron, pues soy la doctora Maribel Jiménez, tengo la alta especialidad de imagen cardiovascular y soy cardióloga egresada del IMSS. Bueno, primero que nada vamos a empezar a hablar sobre qué es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es cualquier característica biológica, hábito, estilo de vida que puede incrementar la posibilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular. Al decir esto, estamos hablando de que no solamente es la mortalidad, sino también los eventos cardiovasculares mayores, o sea, infartos, eventos cerebrovasculares, trombosis, etcétera. Y estos factores de riesgo cardiovascular pues se van a estudiar en diferentes temporalidades, puede ser 10 años, 20 años o durante toda la vida y se recomienda estar reevaluando cada uno de ellos. La principal forma de clasificar los factores de riesgo cardiovascular es una forma muy sencilla, aquellos que son no modificables y los que son modificables. Dentro de los no modificables tenemos aquellos que son inherentes al propio sujeto, como la edad, el sexo, los factores genéticos y la historia familiar de eventos cardiovasculares. Mientras que los modificables son aquellos que va adquiriendo el paciente a lo largo de su vida, como puede ser enfermedades como hipertensión, sobrepeso, obesidad o características propias del paciente que adquiere como hábitos, que podría ser tabaquismo o actividades sedentarias. En cuanto a la edad, pues es el primero que podemos hablar en un paciente y es algo inherente a él que va incrementando conforme van incrementando los años, ¿no? Aquellos pacientes que son más añosos, pues tienen mayores riesgo cardiovascular y se asocia mucho también al género. ¿Por qué? Porque las mujeres durante la edad fértil tienen una protección estrogénica y por lo tanto los factores de riesgo están menores que en los hombres de su misma edad. Sin embargo, cuando pierden esta protección por los estrógenos al llegar a la menopausia, pues el nivel de riesgo cardiovascular se suele equiparar a los adultos del sexo contrario. En cuanto a la raza, pues sabemos que los pacientes afroamericanos son los que son más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares, ellos son más propensos a ser hipertensos. Otro ejemplo, los asiáticos tienen más, suelen ser más o presentar más eventos cerebrales y menos eventos de infarto. Y esta es una característica que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta diferencia interracial. Y ahora, de los factores de riesgos no modificables, Captopril, tenemos la dislipidemia, amlodipino. tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, sedentarismo y la dieta. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos afecta a los pacientes. La hipertensión arterial, pues como sabemos, va a incrementar el esfuerzo que necesita el corazón y a través de esto va a crear hipertrofia para poder liberar o luchar contra esta hipertensión arterial y por lo tanto se considera que la hipertensión arterial es un factor de riesgo ya que se puede presentar secuelas cardiovasculares derivadas de esta enfermedad arteriosclerosa de los vasos en 2 a 4 veces más que en los pacientes que no son hipertensos. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos este factor de riesgo y saber cuáles son los objetivos que tenemos que buscar en nuestros pacientes. Por ejemplo, el objetivo principal va a ser tener cifras tensionales inferiores a 140/90 y cuando sea posible llevarlo a un rango más estrecho de 130/80, pero también saber que hay ciertas ocasiones en las que tenemos que ser un poquito más laxos, como en los pacientes con edades avanzadas y en los pacientes enfermos renales, ¿no? Siempre intentar individualizar las metas de cada uno de los pacientes. El llegar a estas metas, ¿cómo podemos apoyarnos? Pues incentivando a nuestro paciente a perder peso, a hacer actividades físicas, a limitar su ingesta de sal, a limitar la ingesta de alcohol, a dejar de fumar y llevar un buen apego a su tratamiento médico en caso de que ya esté establecido.
En cuanto a la dieta, pues sabemos que las dietas que son de alto contenido en grasas, pues van a ser aterogénicas, van a formar o van a favorecer la formación de placas a nivel endotelial y por lo tanto es algo que también debemos de tomar mucho en cuenta y debemos de orientar a nuestro paciente de acuerdo a las recomendaciones que muchos de nosotros ya conocemos de el plato del buen comer, etcétera, de cómo cuáles son las raciones que nuestros pacientes deben de consumir de cada uno de los tipos de alimentos, ¿no? Así a grandes rasgos, como se puede ver en esta imagen, pues limitar el consumo de carnes rojas, de embutidos y pasar más o menos de 3 a 5 días a la semana por pescados, carnes blancas y huevo y incentivar a nuestro paciente en el consumo de 2 a 3 raciones al día de frutas de temporada o 2 o 3 o 4 raciones al día de verduras y hortalizas, que pues sería lo más recomendado. Darles a nuestro paciente la oportunidad de conocer esta imagen, ¿no? Que ellos mismos puedan ir identificando cuáles son los alimentos que tienen colesterol bajo, colesterol intermedio, colesterol alto y así indicarles pues que hay que evitar estos alimentos con colesterol alto, evitar los alimentos con grasas trans, reducir el consumo de alimentos de contenido de alto de grasas saturadas, igual limitar el consumo de alcohol y sobre todo pues moderar las porciones y cuantificar bien el número de eventos en el cual va a estar consumiéndolo, ¿no? Otro factor de riesgo cardiovascular bien establecido, pues es el tabaquismo. Es muy importante tener en cuenta por qué el tabaquismo es tan dañino para el corazón. ¿Por qué? Porque va a propiciar los estados de hipercoagulación, va a formar trombos, va a aumentar el trabajo cardíaco, va a hacer vasoconstricción coronaria, liberación de catecolaminas y alteración del metabolismo de los lípidos, así como alteración de la función endotelial. Y tal cual como lo dice la imagen, hay que tener bien en mente que esta es la radiografía, la imagen de un asesino, ¿no? Porque el tabaco, al menos a nivel cardiovascular, causa todo esto, además de todo lo que podemos tener a nivel pulmonar, ¿no? Y incentivar a nuestro paciente a que intente dejar este hábito tabáquico. Muchas veces, muchas veces se intenta optar por otras opciones. Actualmente está muy de moda el uso del vapeo como una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, también es importante tener esta información y transmitírsela a los pacientes, que aunque es una alternativa muy usada actualmente, no es favorecedora porque también tiene sus complicaciones a nivel cardiovascular, con el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, extrasístoles o arritmias ventriculares, igual problemas vasculares, aumento del riesgo de trombosis y por lo tanto 2 veces más el aumento de la probabilidad de padecer un infarto que aquellos pacientes que no están utilizando ni tabaquismo ni el vapeo. Y esta imagen también quiero que es algo que se lleven a su casa porque es algo que tenemos que transmitirle a los pacientes en cualquier contacto que ustedes se encuentren como médico, como nutrición, fisioterapia, enfermera, trabajo social, etcétera. Hacerle ver cuáles son los beneficios que va a tener de dejar de fumar, ¿no? En los primeros 20 minutos que el paciente deja de fumar, pues puede mejorar la circulación periférica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, porque se sabe que el estar fumando incrementa la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos y la presión arterial de 5 a 10 milímetros de mercurio, que permanece así incluso 30 minutos después de haber terminado de fumar. Entonces, ahí, después de los 20 minutos de haberlo, o de 30 minutos de haber dejado de fumar, ya puede empezar a regularizarse estas constantes. A las 12 horas de haber dejado de fumar, los niveles de nicotina y de monóxido de carbono igual van disminuyendo. A las 24 horas se empieza a mejorar el olfato, el gusto y el aspecto de la piel. A las 48 horas se normaliza el CO2 y disminuye el moco bronquial. Y a las 72 horas se facilita la respiración y se disminuye el broncoespasmo. Ahora es muy importante este aspecto a nivel cardiovascular que de las 2 a las 12 semanas mejora la circulación. Al año de haber dejado de fumar se reduce el riesgo de un infarto al 50%. A los 10 años de haber dejado de fumar se reduce el riesgo de cáncer de pulmón y a los 15 años el riesgo de eventos cardiovasculares mayores es similar al de un paciente que nunca fumó, ¿no? Entonces, cada punto, cada
cada tiempo que dejan de fumar, pues es una meta más alcanzada. La obesidad es otro factor de riesgo, pues como ya lo tenemos en mente, lo medimos regularmente a través del índice de masa corporal y de la obesidad abdominal, solamente recordando que el perímetro abdominal para hombres sería anormal más de 102 centímetros y para mujeres más de 88. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque el sobrepeso y la obesidad se han visto asociados no solamente al componente estético y a la calidad de vida psicosocial, sino también a enfermedades cardiovasculares asociadas a diabetes, a hipertensión, a infarto cerebral, apnea del sueño y osteoartritis. Y todo esto en conjunto pues hace que los pacientes obesos con enfermedad coronaria sean hasta 10 años más jóvenes que aquellos que tienen un peso normal. O sea, un paciente obeso se va a infartar hasta 10 años antes que un paciente de la misma edad, pero que no es obeso. En cuanto al sedentarismo, primero que nada es importante qué se considera sedentarismo, ¿no? Son aquellas actividades que están asociadas con un gasto energético bajo, menos de 1.5 METs. Esto sería pues estar en reposo, viendo la televisión, trabajar en un escritorio, etcétera. Y justamente contra este factor de riesgo que es modificable es contra lo que debemos también de luchar y de proponer a los pacientes hacer al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de baja a moderada intensidad y o 75 minutos de un ejercicio de mayor intensidad, ¿no? A través de reducir los hábitos de sedentarismo, como mirar televisión, como estar, tomar, en lugar de caminar, no sé, tomar carro, tomar un taxi, estar trabajando en escritorios, etcétera, y reemplazarlo por hacer 2 a 3 días a la semana ejercicios de fortalecimiento muscular, flexibilidad y elasticidad, así como también intentar hacer de 3 a 5 días por semana una actividad un poquito más fuerte, como actividad cardiovascular, alguna deporte de tipo recreativo y en todos los días hacer un estilo de vida pues más activo, justamente esto, optar por la caminata en lugar del carro o bicicleta, hacer subir escaleras, pasear a las mascotas o tomar algún tipo de clase en donde se fomente el gasto energético. Al nosotros lograr reducir este factor de riesgo, pues vamos a reducir los niveles de colesterol LDL, vamos a ayudar a controlar los niveles de glucemia, mejorar la eficiencia cardíaca, mejorar la capacidad pulmonar, mantener el peso ideal y ayudar a controlar la presión arterial, ¿no? Y así vamos disminuyendo de los factores de riesgo que al menos son modificables y sobre los que podemos actuar. Otra forma de dividir los factores de riesgo son los tradicionales, que son todos estos que ya venimos comentando, y los no tradicionales, que son los que apenas se están estudiando y se les está empezando a dar un poquito más de auge porque no se consideraban previamente y de hecho no están prácticamente en las escalas de riesgo, pero que ya se ha visto que sí tienen cierta importancia. Entre ellos están los trastornos psicosociales y los emocionales, ¿no? Aquellos como alteraciones del sueño, por ejemplo, se ha visto que el insomnio tiene más del 45% de desarrollar o morir por alguna enfermedad cardiovascular versus aquellos pacientes que no refieren ningún tipo de alteración del sueño. También los procesos como estrés, ansiedad y depresión tienen cierto impacto. ¿Por qué? Porque todos estos efectos psicosociales tienen un mecanismo biológico, ¿no? Al alterar el sistema nervioso autónomo, al alterar los receptores plaquetarios, los factores de coagulación y al ser liberadores de enzimas proinflamatorias, ¿no? Esas personas que siempre estamos ansiosas o estresadas, pues solemos tener estos factores proinflamatorios más elevados y por lo tanto más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y al tener la enfermedad cardiovascular, pues más riesgo de depresión y se vuelve un círculo vicioso, que la enfermedad cardiovascular, la depresión, también van a desencadenar otro tipo de mecanismos que van a potencializar esta enfermedad como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la dieta inadecuada y la pobre adherencia a la medicación, pues al estar en constante estrés, depresión y la enfermedad. La ansiedad
viéndolo como niveles altos de estrés, ya puede ser de forma muy aguda o de forma crónica por trabajo o casa, se ha visto que es un riesgo de aparición de infarto. La depresión también es un factor de riesgo que ya se está intentando reconocer incluso dentro de las escalas, ya que se ha visto que aumenta hasta el 60% la posibilidad de presentar enfermedades cardíacas. Y no solo eso, sino que también tiene un factor pronóstico, ya que va a dar una peor evolución y va a condicionar la presencia de más eventos cardíacos en aquellos pacientes que tienen de forma crónica un diagnóstico de depresión. Una forma en la que nosotros lo podemos evaluar es a través de la escala del optimismo, ¿no? Ponerle al paciente escala con, pues con caritas que nos pueda decir en qué estado de ánimo se encuentra, ya que, por ejemplo, el optimismo reduce el riesgo de infarto a casi la mitad, mientras que el pesimismo, el sentirse triste, agobiado, un aumento de este riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a tener en mente, no solamente los factores de riesgo tradicionales. Y otros no tradicionales, que estos son más inherentes al género, a las mujeres, y que casi también no tomamos en cuenta, no analizamos durante nuestro interrogatorio para evaluar los factores de riesgo, es la menarca temprana, la cual infiere un factor de riesgo de 1.2 veces más de enfermedad cardiovascular. La menopausia temprana también, el síndrome premenstrual que hace o incrementa hasta 3 veces el riesgo de padecer hipertensión, el uso de anticonceptivos, el cual asociado pues al uso de cigarrillos hace que el paciente tenga mayor riesgo de alteraciones de la coagulación, la hipertensión gestacional, los abortos espontáneos, la diabetes gestacional, incluso los embarazos pretérminos también son factores de riesgo poco evaluados. Otros son las enfermedades autoinmunes, en este caso, por ejemplo, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de padecer infarto. Y una población en específico que también se está empezando a estudiar bastante es los pacientes sometidos a quimioterapia y a radioterapia. En este caso, por ejemplo, en el seno, pues sería en el caso de la mujer, pero cualquier quimioterapia que tenga cardiotoxicidad o radiación en el tórax también son factores de riesgo que hay que empezar a tener en mente y que incluso en este caso, en los pacientes que tienen esta asociación de quimioterapia y radioterapia, ya existen las escalas de riesgo específicas para este grupo poblacional. Entonces, ya que conocemos cuáles son los factores de riesgo, modificables, no modificables, tradicionales y no tradicionales, estos factores de riesgo nos sirven para poder estratificar el riesgo cardiovascular. La estratificación no es más que dar una probabilidad de que un individuo sufra un evento cardiovascular en un determinado periodo de tiempo. La mayor parte de las scores o de las aplicaciones se evalúan en 10 años. Y aquí me basé en las recomendaciones de la AJA, porque pues es prácticamente la asociación que nos rige al ser pues americano. Y nos dice que se recomienda en los pacientes de 40 a 75 años promover un estilo de vida saludable durante toda su vida y que sean evaluados para la prevención de riesgo cardiovascular de acuerdo a la escala ASCBD, que nos evalúa al menos 10 años. Y también pone esta tablita que me parece interesante que ustedes sepan que también recomienda la evaluación del riesgo cardiovascular mediante esta escala en individuos de 20 a 39 años cada 4 a 6 años, aunque los datos en esta población en específico es más limitada porque los estudios no incluían, en los que están basados las escalas de riesgo, pues no incluían esta población tan joven. Para realizar la evaluación del riesgo cardiovascular, pues se necesita que sea un equipo multidisciplinar, ¿no? Por eso creo que aquí varios de aquí somos
de diferentes áreas, ¿no? Tanto médico como enfermeras, como de nutrición, como trabajo social, como incluso se menciona que los familiares deben de estar inmiscuidos en esta evaluación, ya que al ser un equipo multidisciplinario, pues nos lleva a tener mejores objetivos, a una estratificación más temprana del riesgo y a una gestión preventiva mucho más eficaz. Y sobre todo que este tipo de equipo multidisciplinario se debe de hacer en los entornos de bajos recursos y en las poblaciones vulnerables, que son las que más se van a ver beneficiadas de tener todo este equipo detrás. Pues el doctor especialista me pasó con otra doctora al mes. ¿Y cuáles son las herramientas que podemos Tiene que utilizar para tener cuantificar suficiente agua. este riesgo que nos engloban Todos los todos días. estos Y que factores no que tenga estuvimos efectos viendo? secundarios. Pues vamos a hablar al menos de las principales. Y hace 2 meses de Esta hacer leír tablita estuve se tomando las para quise listo para poner 10. porque nos hace muy evidente las escalas, cuáles son las variables incluidas, en qué grupo poblacional se utilizó y en cuáles están validadas actualmente. Por ejemplo, la escala de Framingham pues tiene de unas 5 variables incluidas, fue realizada en pacientes de Estados Unidos de 30 a 62 años y esta es la escala que está como más validada en diversas poblaciones. Otra muy utilizada es la escala de SCORE, que fue realizada en Europa en individuos de 45 a 64 años y es la que más se utiliza o la más recomendada por las guías europeas. La escala de Asink, que fue realizada en Escocia en individuos de 30 a 79 años y es más validada pues para esta población justamente. La de Reynolds, que fue validada en Estados Unidos en individuos de 45 a 80 años y por lo tanto también es más útil para esta población en específico, pero pues como sabemos y como podemos ver aquí, no hay una escala que se haya desarrollado para México exclusivamente y por lo tanto, al ser poblaciones pues similares con Estados Unidos, lo que recomienda la ANJA al menos es utilizar estas escalas que fueron creadas y validadas en la población de Estados Unidos. Entonces vamos a ir viendo un poquito más a fondo en qué es lo que necesitamos para poder evaluar cada una de estas escalas, Framingham, SCORE y la escala de ASCBD, que estas herramientas son las más utilizadas, pero no reflejan o no involucran lo que platicábamos de los factores de riesgo no tradicionales y todas estas desventajas y factores socioculturales, socioeconómicos y psicosociales que también afectan a estos organismos, ¿no? Entonces, por ese lado, pueden ser escalas que ya se consideran subóptimas para las poblaciones modernas, porque la mayor parte de estas escalas se desarrollaron en los 50 prácticamente. Y cuando queda corto en la utilización de estas herramientas, de estas escalas, pues podemos ya echar mano de algunas otras exploraciones, como es la exploración de calcio en las arterias coronarias, que refuerza el hecho de si un paciente necesita o no necesita algún tipo de intervención más importante. Entonces, la primera que vamos a ver es la escala de Framingham, la cual yo creo que la mayoría de ustedes en algún momento ya ha tenido contacto con esta escala y que prácticamente nos pide dividir a nuestros pacientes en 2 grupos de acuerdo al género y de ahí del género en aquellos que son fumadores y no fumadores. Y nos pide también tener algunos datos como la edad, la hipertensión arterial y las cifras de colesterol. De acuerdo a esto, nosotros vamos a ir situando en un riesgo bajo, ligero, moderado, alto o muy alto. Entonces, digamos que, por ejemplo, tendríamos un paciente de 50 años que tiene un colesterol de 250 y no es fumador. Eh, Entonces, ese paciente se encontraría en un riesgo moderado, ¿no? Si ese paciente tuviera unas cifras de colesterol más alto o tuviera una presión sistólica más alta, podría pasar a un riesgo ya alto. No sé si les puede considerar un poquito engorroso ver estas tablas con tantos colores, con cuadritos pequeños que
puede ser un poquito más difícil de ver a simple vista, ¿no? Para eso se han desarrollado algunas herramientas electrónicas, incluso el IMSS cuenta con esta en su plataforma, en la cual nos pide solamente ir llenando estas características, si se trata de un paciente femenino, masculino, la edad, la presión, si es hipertenso o no, si es fumador o no, diabético, y las cifras de colesterol, y dar ya a calcular. Y con esto nos da el porcentaje de riesgo. En este caso es un ejemplo que tendría este paciente un riesgo de 11.7 y nos da aquí que es un riesgo moderado y que la probabilidad es del 10 al 20% de sufrir un evento cardíaco, ¿no? Entonces tal vez así es una forma más sencilla y más accesible en la que podemos ir calculando todas estas escalas. Otra escala de las que les venía mencionando es la escala SCORE, Systemic Coronary Risk Estimation, la cual ayuda a evaluar a los pacientes a 10 años y los divide en tres grandes grupos, que es el de riesgo alto del 5 al 10%, moderado del 1 al 5% y bajo menos del 1%. Maneja tablas que son similares a las que veíamos en el score anterior. También nos pide dividir a los pacientes en dos grupos de población, hombres, mujeres. De ahí si son fumadores o no fumadores. Como ven, estos son como los factores de riesgo más importantes, ¿no? El tabaquismo, el colesterol. Entonces, también nos pide las cifras de colesterol que está manejando, la edad y la presión arterial. Y así como podemos ver en rojo, pues están aquellos que se colocarían en un riesgo alto, en amarillo de riesgo intermedio y en la siguiente diapositiva podemos ver aquellos que están en un riesgo bajo, ¿no? Que son aquellas edades pues más jóvenes, con mejor control de la presión arterial y con colesterol pues más bajo. También puede resultar un poquito engorroso y también existen estas plataformas en Internet para poder ingresar los datos y así ya obtener una estimación del riesgo. Esta escala, de acuerdo a las guías europeas, nos dice que tenemos que tomar como punto de corte el 5%. ¿Por qué? Porque cuando tiene un score menor del 5%, tenemos que hacer hincapié en el estilo de vida saludable, en mantener un colesterol total menor de 200 y LDL menor de 130 y mantenerlo así a nuestro paciente, ¿no? Pero cuando tenemos un score más del 5%, además de hacer este esfuerzo en los cambios del estilo de vida durante 3 meses, hay que reevaluarlo. Si a los 3 meses, con un nuevo control de lípidos y con esta reevaluación del score, sale con un riesgo menor del 5%, pues debemos de continuar con esas medidas higiénico-dietéticas, manteniendo esos objetivos y el paciente pues es todo lo que podríamos estarle aportando. Sin embargo, cuando el riesgo es mayor del 5%, a pesar de los esfuerzos en estos cambios higiénico-dietéticos, pues ya hay que considerar el inicio del tratamiento hipolipemiante para obtener las metas de control pues que ya estamos mencionando. Un punto importante también de esta escala de score es que hay que tomar siempre en cuenta en qué grado de presión arterial se encuentra. Si es una presión normal, si ya está en una hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3. Y qué es la intervención que nosotros vamos a hacer. Orientación en el estilo de vida de acuerdo a las recomendaciones que vimos previamente de una dieta saludable, del abandono del tabaquismo, etcétera. Y este, y ya en qué paciente se podría incrementar o se podría ya dar una medicación de forma persistente. No sé si me podrían corroborar si se escucha, por favor. Sí, sí, Perfectamente, gracias. doctora. Aunque es que vi un mensaje de que no se escuchaba. Ok, Sí se escucha, doctora. gracias. Bueno, y las recomendaciones de la AJA es usar esta escala, la ASCBD, la cual también para hacerlo más accesible ya se encuentran muchas aplicaciones y estos son los objetivos o la información que nos pide de nuestros pacientes, que sería la edad, si el paciente es diabético o no, el género, si fuma o no fuma, el colesterol total, HDL, la presión sistólica, si está bajo tratamiento para hipertensión y pues que se recomienda, si se sabe,
cuál es la raza de nuestro paciente. Si se dan cuenta, en todos los que estamos viendo, pues son prácticamente los mismos datos lo que nos va solicitando. Y otra puntuación de riesgo, que como vimos en la primera tabla, también fue validada en la población de Estados Unidos y por lo tanto esta población pues se asemeja a nosotros, es la de Raynaud, la cual nos solicita también saber la edad, el sexo, si fuma o no fuma nuestro paciente, la presión sistólica, los datos de laboratorio como colesterol, HDL y algo que llama aquí la atención es que esta escala agrega la historia familiar de muerte o de enfermedad cardiovascular prematura, algo que no estaba considerado en ninguna de las anteriores. Pero pues también hasta este punto, si se dan cuenta, ninguna de estas escalas ha considerado ninguno de los factores de riesgo no tradicionales que les estaba comentando, como depresión, ansiedad, e incluso en mujeres menopausia o menarca o abortos prematuros o abortos o embarazos prematuros no son considerados, ¿no? Estas son las pequeñas variaciones o esos lagunas que tienen todavía estas escalas por ser ya, pues de cierta, pues ya ser un poquito antiguas. Otra escala que le podemos realizar a nuestros pacientes sería evaluar la edad metabólica. La edad metabólica pues es diferente a la edad cronológica que puede tener cada uno de los pacientes y nos piden poder saber el sexo, la edad, el peso, la estatura, conocer cuál sería su peso ideal y aquí sí sería necesario conocer el porcentaje de grasa corporal que tiene para saber su índice pues metabólico. Y aunque esta escala se las quise poner, aunque no es muy popular y no está muy extendida, se llama escala Global Risk, se las quise poner porque, bueno, fue validada en 65.560 pacientes de 8 cortes y se evaluó el riesgo cardiovascular a 10 años. Esta escala se las pongo porque al ser tan grande la población, pude estudiar diferentes países y entre ellos está incluido México. Lo que encontró el Global Risk es que la prevalencia de enfermedad cardiovascular es más baja en los países de Corea del Sur, España y Dinamarca, donde el 60 al 77% de los hombres y el 79 a 82% de las mujeres tuvo un riesgo cardiovascular muy bajo, menos del 3%, mientras que la enfermedad cardiovascular fue mucho más prevalente en países como China y México. En México, de hecho, la prevalencia de un riesgo cardiovascular alto fue del 16% en hombres y 11% de las mujeres estudiadas, ¿no? Es muy, muy alto cuando lo comparamos con, pues, estos países como Corea del Sur, España y Dinamarca. Entonces, creo que el valor de esta escala de riesgo es justo que fue validada en pacientes mexicanos. Y como ven, la tabla es pues similar a las otras que se manejan, poniendo a los pacientes entre hombre, mujer, diabéticos, no diabéticos, fumadores, no fumadores. Pide también la presión arterial, la edad y nada más. La diferencia también es que no pide estudios de laboratorio como colesterol o triglicéridos, ¿no? Entonces es más sencilla y puede ser hasta más accesible, así es como la podemos encontrar en diferentes aplicaciones. Incluso aquí les podemos poner que es una población mexicana y compara con las referencias que tiene con este grupo poblacional. Nos pide detallar cuál es la estatura, cuál es el peso, cuál es el género del paciente, la edad, si fuma o no fuma y la presión. Entonces, a veces esta podría ser muy, muy fácil para utilizar en este primer contacto que se tenga con el paciente antes de tener laboratorios, ¿no? Y ya desde ahí tener un panorama un poquito más amplio y ya tal vez en una segunda intervención, en una segunda visita tener laboratorios completos y ya hacerle pues todas las demás escalas, porque ninguna de las calculadoras que estamos viendo hasta ahorita es apropiada para todos los pacientes. Como vemos desde el principio, o sea, no hay una de las más famosas que sea o que tenga ya población mexicana bien estudiada, ¿no? Y también que suelen subestimar el riesgo en personas con afectaciones inflamatorias crónicas, como enfermedades autoinmunes, como infecciones por VIH o como factores no tradicionales como depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, no es suficiente que hagamos solamente Framingham, solo SCORE, sino que hay que echar mano de todas las que conocemos para poder
en conjunto, pues tener una mejor evaluación y llegar a los objetivos claros de nuestro paciente. La guía de la AJA nos dice que debemos de dividir a nuestros pacientes de acuerdo a la edad. Los pacientes que son jóvenes, que tienen de 0 a 19 años, pues hay que hacer siempre esto del el estilo de vida, fomentar buenos hábitos y hacer más que nada exploración en los diagnósticos de familiares, ¿no? En si hay hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, que podría cambiar la estrategia de tratamiento dirigiéndonos inmediatamente hacia el uso de estatinas. En pacientes un poquito ya más mayores de 20 a 39 años, igual hincapié en cambios en el estilo de vida, en las medidas higiénico-dietéticas y ver si hay también estos factores familiares y ya en caso de que exista o muertes prematuras, pues entonces ya buscar metas de LDL y de colesterol. Mientras que en los pacientes de 40 a 75 años, que son los más estudiados y son en los que se han aplicado más estos scores, pues hay que luchar por esto de las medidas higiénico-dietéticas, por tener un LDL pues controlado y así, de acuerdo a la implementación de las escalas de riesgo, situar a estos pacientes en diferentes grupos. Aquellos que tienen bajo riesgo, menos del 5%, nos da una recomendación clase 1 de hacer reducción de los factores de riesgo y cambios en el estilo de vida. En aquellos pacientes que son borderline, que están entre 5% y 7.5, igual hacer esta enseñanza en los pacientes, es reeducación, y ahí está como en duda con una clasificación, una clase de recomendación 2B, si se recomendaría o no el iniciar las estatinas. Hay que tomar en cuenta otras cosas. Y cuando está en un riesgo intermedio con unos valores de 7.5 a 20, entonces en esos pacientes, además de todas estas medidas higiénico-dietéticas, con una clase de recomendación 1, también ya se recomienda iniciar estatinas de moderada intensidad para una reducción de LDL del 30 al 49%. Y ya definitivamente cuando nuestro paciente lo encontramos en un alto riesgo, pues ya es ir muy directo con este paciente, más estricto en todos los factores de riesgo, todos los que sean modificables, intentar limitarlos e iniciar una reducción de la LDL de más del 50%, ¿no? Entonces aquí pone también esta guía, unos puntos en los cuales podemos echar manos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando son borderline o cuando es un riesgo intermedio, pero todavía nos queda la duda por algo, podemos tomar mano el score de calcio o el calcio coronario, que es a través de una tomografía de corazón, que es prácticamente como una radiografía, pero gatillada o sincronizada con el electrocardiograma para que no se mueva el corazón y que como vemos en estas imágenes nos pone dónde es que hay placas, dónde hay calcio, dónde hay enfermedad ateromatosa, ¿no? Está aquí marcado con amarillo y aquí brillante, eso serían las áreas de enfermedad ateromatosa. Con este simple estudio que dura 5 minutos, ya tenemos la certeza de que hay enfermedad aterosclerosa y de que por lo tanto hay un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y pues nosotros dividimos este porcentaje o esta cantidad de calcio score en diferentes puntos, ¿no? Del 0 al 300. Entonces, si el estudio sale limpio, sin calcio, entonces no tendremos que hacer mayor intervención en este paciente y ya podemos solamente hacer este fomento de hábitos higiénico-dietéticos adecuados, etcétera. Y cuando el paciente se encuentra en un score calcio de 1 a 90, ya estamos más a favor de empezar a usar estatinas, sobre todo cuando el paciente supera los 55 años de edad, porque ya tiene ahí una lesión que puede ser, que suele ser pequeña, pero que sí amerita ya iniciar el tratamiento. Y cuando está en un score calcio de más de 100 o un percentil más del 75%, entonces ya está totalmente indicado iniciar terapia con estatinas y con ASA. Y pues todo esto que estamos viendo, que hemos tomado nuestro tiempo para poder evaluar y que espero que se vaya quedando en sus mentes, es para
realizar el enfoque preventivo de la AJA, ¿no? La AJA tiene este enfoque de 7 puntos importantes para prevenir. Una vez que identificamos, estratificamos, ahora hay que ir a prevenir o a tratar. Y esto es a través de la buena alimentación, la reducción de peso, la actividad física, suspender el hábito tabáquico, control de la presión, control del colesterol y triglicéridos y el control de la glucosa, ¿no? Para que nuestro paciente pues pueda tener sus metas de LDL, de glucosa y por lo tanto pues tener un mejor pronóstico a largo plazo. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que tenemos como unos 10 minutos para preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Sí, doctora, buenos días. La compañera Buenos días. Ariana Hernández comenta en el chat si la exposición al aerosol del cigarro electrónico tiene mayor efecto nocivo que el tabaco tradicional o es mayor en el tabaco tradicional. Pues sí tiene mayor efecto nocivo, no, pero sí tiene mayor, tiene cierto porcentaje de afectación, ¿no? Veíamos que incrementa hasta el doble que las personas que no fuman, ¿no? Que una persona sana aumenta el doble de riesgo cardiovascular y que una persona que fuma prácticamente se encuentra al mismo nivel porque las sustancias que utilizan, uno, pueden tener nicotina y los que no tienen nicotina pueden tener otras sustancias que también aumentan la frecuencia cardíaca, liberan catecolaminas y al final tienen también un efecto cardiovascular y también incrementan el riesgo de infarto. Entonces, con el tabaco es prácticamente similar y sí incrementa 2 veces más el riesgo de aquellos que no usan ningún tipo de dispositivo. Mm. Comentan también si sabemos que los pacientes diabéticos tienen alto riesgo cardiovascular, ¿se puede omitir el cálculo de riesgo cardiovascular en estas personas? No se debe de omitir porque si se dan cuenta las tablas también nos ponen esa división, pacientes diabéticos o no diabéticos, ¿no? O sea, desde ahí ya sabemos que no va a ser no va a ser un riesgo bajo, ¿no? Pero puede estar todavía en un riesgo intermedio a alto, depende también de la edad, por ejemplo, ¿no? Y eso es otro punto importante de las escalas, que también cuando hacemos las escalas hay que tener bien en cuenta que a veces la edad, el ser un paciente joven, da una falsa seguridad, ¿no? Por ejemplo, un paciente joven que es diabético, aunque sea diabético, a lo mejor nos da por la pura escala un riesgo intermedio, ¿no? Porque es joven, le reduce el riesgo. Entonces sí hay que tener cierto juicio, porque como dicen, ya el hecho de ser diabético es alto, alto riesgo. Entonces ya nos pasamos o lo podemos dejar así. Pero si es joven, nos va a dar intermedio, ¿no? Intermedio, y entonces ahí es cuando tenemos que tomar en cuenta otras opciones, ¿no? Ver si iniciamos estatinas, iniciamos algo diferente, ¿no? Pero no se debe de obviar la cuantificación en ningún paciente, aunque por ende ya vamos a tener en mente eso de que es diabético y que no puede pasar a leve, ¿no? O sea, definitivamente leve no va a ser. Podría estar en intermedio a lo mejor o seguramente en alto. Y luego dice, Preguntan ¿cómo? cómo se debe Ajá. pedir el estudio para saber del calcio coronario. Sí, es una tomografía simple, así se pide nada más como calcio coronario o score calcio, y lo único que hacen es meterlo a un tomógrafo, dura 5 minutos, se gatilla, se ponen unos electrodos para que se pueda, este, sincronizar con el corazón y salga con buena definición, no salga movido y se cuantifica cuánto hay de calcio en cada una de las arterias. Por ejemplo, estas que se ven amarillas es en la descendente anterior y ahí podría ser una cuantificación de 100 o 200 y ya con eso podríamos decir que tiene un riesgo
intermedio a alto de enfermedad arteriomatosa y por lo tanto ya iniciar de forma segura y ya avalado por las guías, iniciar estatinas e iniciar el uso de ácido acetil salicílico. Gracias. Hay otro comentario. Dice, es fundamental la detección temprana de la enfermedad, incluso desde la preenfermedad y tratar de manera muy temprana. El doctor Olvera comenta, de acuerdo a la herramienta cardiocal, el paciente que vive con diabetes lo arroja como riesgo Alto. alto. Ujú. Ujú. Y con respecto al estado emocional, en el insomnio, depresión y psicosis, ¿se debe manejar algún medicamento para disminuir el riesgo cardiovascular? Sí, de hecho es un punto muy importante el manejo conjunto tanto con psicólogos para disminuir la depresión y el insomnio porque altera totalmente las constantes hemodinámicas, ¿no? La frecuencia cardíaca, en el caso de la ansiedad, la presión arterial y como veíamos es un círculo vicioso que al un paciente depresivo pues va a tener una menor apreciación de su salud, una menor apego al tratamiento. Entonces es indispensable que en este grupo multidisciplinario de tratamiento y de estratificación, pues se tenga un psicólogo para iniciar tratamiento. Y preguntan, ¿qué opina de la escala NT-Pro de BNP? Ujú. Es un poquito más complicada de poder realizar. Si de por sí estas escalas en el primer nivel de atención pueden ser complicadas porque no se van a realizar en la primera, este, en el primer contacto con el paciente, ya que a veces llegan sin laboratorios, etcétera, el poder realizar esta escala de ProBNP es muy segura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sustancia que determina el daño a nivel estructural del miocardio, pero que muy pocas veces va a ser accesible en el primer contacto, ¿no? En el contacto de la consulta con un paciente, incluso en hospitales de tercer nivel, a veces no se cuenta con el recurso. Pero siempre que se tenga, pues sí, sí sería importante poder realizarlo porque podemos diferenciar si la disnea o los síntomas que puede un paciente están asociados a un daño intrínseco miocárdico o descartarlo, ¿no? Solo con estos valores de BNP pro BNP. Doctora, yo tengo una pregunta, considerando que todavía tenemos unos cuantos minutos. Siendo un estudio que no esté disponible siempre, la exploración de calcio en las arterias, Ujú. considerando la inversión económica, que también si consideramos el costo-beneficio no es tanta inversión, ¿se indica en algún momento, se considera el riesgo cardiovascular o cuándo es recomendable indicarla? Mm, Pues realmente depende como la accesibilidad del medio, ¿no? Es más o menos como mismo que me están comentando del BNP pro BNP, o sea, realmente si lo hablamos por fuera de una institución, los dos estudios pueden ser caros. El calcio score, no sé, podría estar oscilando tal vez en unos 2,000 pesos o algo así, pero yo siento que nos aporta bastante información. Uno, porque como lo pueden ver ahí, nos dice la presencia exacta de enfermedad ateromatosa, ¿no? O sea, es muy claro en esa imagen que se ven los puntos amarillos, sabemos que ahí en la descendente anterior hay enfermedad ateromatosa, o sea, no hay de otra, ¿no? En algún momento esa enfermedad puede evolucionar y va a necesitar un cateterismo, va a necesitar alguna otra intervención. Entonces, por eso, este es el gran valor del calcio score y por lo cual lo están incluyendo ya las guías, que nos da un valor predictivo negativo. Si esa imagen que tenemos ahí estuviera toda blanca, toda limpia, entonces nosotros podríamos darle la certeza a nuestro paciente de que no tiene enfermedad ateromatosa y que si continúa con buenos hábitos higiénico-dietéticos no va a desarrollar la enfermedad al menos en 5 años, ¿no? Entonces su valor predictivo positivo es lo mejor que nos puede aportar este estudio. Y
al ya tener estas imágenes ya con calcio y con enfermedad teromatosa, pues ya nos da la seguridad de poder iniciar tratamiento como de estatinas, como ácido acetil salicílico, ya no tanto como una prevención primaria, sino como como tratamiento ya como tal, porque ya está identificada la enfermedad, ¿no? Entonces creo que ese es el valor y creo que sí vale mucho la pena poder realizar este tipo de abordajes en los pacientes, porque por ejemplo el BNP nos habla de un daño. Nos habla, es una sustancia que se eleva cuando hay un daño en el miocardio, pero un daño no sabemos por qué. Puede ser por deshidratación, puede ser a veces por falla cardíaca, puede ser por diferentes causas. Entonces, incluso no podríamos definir el punto exacto, ¿no? No como con el calcio score, que estamos definiendo bien que se trata de una enfermedad ateromatosa de tal arteria, ¿no? Nos da hasta la anatomía de dónde está la afección. Entonces, creo que ese es su valor predictivo negativo. Muchas gracias, Hay una, doctora. perdón, Perdón. doctora, hay una pregunta más en el chat. Dice, 2. El médico de primer contacto tiene herramientas terapéuticas que le van a permitir de manera muy temprana, desde antes de que tenga diabetes, iniciar con una terapia muy benéfica para disminuir estos eventos cardiovasculares y renales. Y referente al insomnio, dice, están indicando este medicamento Zapex, que es mirtazapina. ¿Usted qué opina? Ya que como dice, los pacientes padecen de insomnio cuando tienen algún factor. Sí, pues mm, pues realmente en ese punto de específicamente ese medicamento no le tendría una respuesta pues hacia ese dirigido hacia ese medicamento porque desconozco bien su forma de interactuar, porque hay que tener en cuenta que también ciertos antidepresivos, fluoxetina, que es súper usado, pero tienen cierta alteración a nivel cardiovascular también. Entonces, ahí pues totalmente se tiene que tratar el insomnio, pero sí tiene que ser algo en manejo conjunto también con psiquiatría en caso de que sea necesario, para que podamos manejar estos medicamentos, porque realmente de ese medicamento no sabría decirle si tiene algún tipo de interacción a nivel cardiovascular con los medicamentos que se tendrían que adoptar también con un paciente enfermo a nivel cardiovascular. Nada más un comentario, doctora. Bueno, ya algún compañero ya mencionó la herramienta cardiocal y queríamos pues recordarle a los compañeros que en el programa de enfermedades cardiometabólicas desde hace algunos años se está promoviendo el uso de la herramienta cardiocal, que es una calculadora de riesgo cardiovascular. Está implementada por la OMS y la OPS y la podemos descargar en nuestro celular o en nuestra computadora y con eso también podemos realizar el cálculo del riesgo cardiovascular de todos nuestros pacientes, obviamente principalmente los que tienen enfermedades, alguna enfermedad cardiometabólica, para de ese modo dar un tratamiento adecuado, adyuvante al tratamiento de la enfermedad. Porque como sabemos, mientras mayor riesgo cardiovascular, pues más requiere un tratamiento extra para poder disminuir el riesgo que presenta el paciente. Entonces, les recordamos que contamos con esa herramienta, la herramienta Cardiocal, y la podemos descargar desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, una computadora o el mismo celular. Ya aquí el detalle es que una vez que lo descarguemos, si utilizamos un celular, se requeriría poder tener internet para abrir la aplicación y ya una vez que está abierta, ya se puede mantener abierta para poder realizar el cálculo, aún sin necesidad de tener el internet. Entonces, sí es de ayuda y aparte no lo requeriríamos tener precisamente en el momento de realizar el cálculo un acceso a Internet, que luego ese es el gran problema en las unidades que están más retiradas o que no cuentan con el servicio de Internet. Sí, gracias. No sé si creo que ya dio por terminada su participación, doctora. Le agradecemos mucho haber incluido
algunos rubros o algunos puntos que no consideramos en el histórico, como usted mencionaba, la quimioterapia, la radioterapia, la depresión, y ahora considerarlas como alto riesgo cardiovascular o para hacer esta evaluación. También agradecemos mucho esos métodos de diagnóstico para mejorar o para hacer muchísimo más óptimo nuestro diagnóstico. Agradecemos mucho su participación, doctora. En nombre de la doctora Guadalupe Díaz del Castillo, nuestra directora y secretaria de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz, le agradecemos su participación. Sí, muchas gracias. Justamente eso es lo que quiero que más se lleven como a casa, porque creo que todos tenemos ya bastante contacto con los factores de riesgo cardiovascular, con todas estas aplicaciones que podemos tener en el celular. Hay bastantes que nos pueden resolver de primera instancia el abordaje del paciente, pero casi siempre se nos olvidan esas poblaciones vulnerables, ¿no? Las mujeres que tienen estos antecedentes de abortos, de preeclampsia, que pensamos que solo fue durante el embarazo y posteriormente ya no habrá afectación, pero estamos viendo que sí, que son los pacientes que van a tener un peor pronóstico. Se nos olvidan los pacientes que tienen cáncer o que son sobrevivientes al cáncer y que hay que prestar mayor atención, y se nos olvidan todas estas cosas que rodean al ser humano, que no son solamente números de glucosas, números de presión, números de LDL o de colesterol, sino que el factor psicosocial es muy, muy importante, y que si lo olvidamos, no vamos a ver una mejoría en nuestros pacientes, o vamos a ver un peor pronóstico que se va deteriorando, pues porque no estamos tratando también esos puntos, ¿no? A veces se nos llega a olvidar. Muchas gracias, doctora. Agradecemos también a todos los participantes y los esperamos la próxima semana en nuestra tercera sesión académica. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Buen día.